Fútbol femenino, por el grupo B, hubo victoria de la selección de Uruguay sobre su par de Colombia por 2-0. Los goles los anotaron Orlana Fontán y Belén Aquino Moreira. Con el triunfo, el cuadro charrúa es líder de su llave con 6 unidades. Victoria y clasificación para Venezuela en esta segunda jornada del fútbol femenino de los Juegos Odesur 2022. Victoria por 3-0 del conjunto vinotinto frente a Chile en el segundo partido del día. Los goles del elenco vinotinto fueron anotados por Kimberlyn Campos en 2 ocasiones, a los 41 y a los 44. Y selló el resultado final María Ángela Jiménez a los 79 con un buen remate al ras del piso. De esta manera, Venezuela termina como primero del grupo A, dos partidos jugados, 2 partidos ganados. Y Chile deberá pelear su clasificación a la siguiente instancia frente al local, frente a Paraguay, en la siguiente fecha de la competencia.
Bien, estamos en el resumen de lo que ha ocurrido en la jornada de rugby aquí en el estadio de la Unión de Rugby, Estadio Héroes de Curupaytí. Y el primer partido de la jornada se enfrentaron en rugby masculino los seleccionados de Chile y Uruguay. Estos equipos estuvieron presentes en la Copa del Mundo disputada en Sudáfrica en el mes de septiembre, hace un mes nada más. Y esta vez la victoria fue para el seleccionado de los Cóndores de Chile por 19-12 frente al seleccionado uruguayo de rugby. Seguidamente, el partido número 2 de la jornada se enfrentó el seleccionado argentino de rugby, el seleccionado de los Pumas 7, enfrentando a Brasil. En el primer tiempo, Brasil le dio batalla al seleccionado argentino y fue otra vez la figura, el jugador internacional Marcos Moneta, el trackman del seleccionado de Pumas 7, que estuvo en la última Copa del Mundo, que fue galardonado también por la World Rugby como el mejor jugador de 7&Side en el año 2021. Argentina derrota a Brasil por el marcador de 31-10. Luego, el tercer partido de rugby masculino se enfrentó el seleccionado de Colombia Rugby al seleccionado peruano, con la victoria amplia del seleccionado de Colombia por 45-0. Victoria abultada del seleccionado colombiano, donde siempre se destaca la figura del número 7 de Arley Urrutia, el rayo colombiano, que es el hombre que maneja y conduce al seleccionado de los Tucanes. Victoria, decíamos, de Colombia por 45-0. Y el cuarto partido se enfrentaba, y esta vez el comienzo en rugby femenino de la primera jornada de 7&Side de rugby aquí en los Juegos Odesur 2022, el seleccionado de Brasil. Habíamos dicho que Brasil nunca había perdido ningún sudamericano desde que comenzó en Barquisimeto, en Venezuela, en el año 2005. No perdió nunca ningún sudamericano. Este tremendo equipo de Brasil derrota a Uruguay por el marcador de 33-12. Gran partido de las Teritas de Uruguay enfrentando al poderoso Brasil. Entonces, decíamos, victoria en el cuarto partido de rugby femenino, la primera presencia, y Brasil derrota por 33-12 al seleccionado uruguayo de rugby. Primer partido, la selección brasileña, 35. Luego el siguiente partido, el quinto de esta jornada, Colombia enfrentaba a Venezuela. Colombia, que es una potencia también del rugby sudamericano a nivel femenino, derrota por un marcador amplio de 56-7 al seleccionado venezolano de rugby. Una victoria amplia del equipo de los Tucanes por un marcador muy amplio de 56-7.
Y el partido número 6, Argentina enfrentaba a Bolivia en femenino. Amplia victoria del seleccionado argentino, donde Sofía González fue una de las figuras, lo mismo que la jugadora número 6 del seleccionado argentino, Azul Medina. Con un amplio marcador de 50-0 derrotó a Argentina al seleccionado femenino de rugby, el partido número 6. Argentina que aspira, igual que Brasil, a quedarse con los Juegos, la medalla de oro de los Juegos Odesur 2022. Y el séptimo partido, cerrando la jornada, la presentación de nuestro seleccionado nacional en varones, el equipo de Paraguay 7, los Yacaré, disputando el partido contra el seleccionado chileno, que Chile había derrotado en el primer partido Uruguay, que cayó derrotado frente a Chile, Chile que ganó este partido por 24-7, siendo una de las figuras de este partido el número 8, Lucas Sabelli, y el número 9, Benjamín Videla, en el seleccionado chileno. Paraguay que tiene el desafío al comienzo de la tarde de la primera jornada y debe enfrentar al seleccionado, para tomar revancha, al seleccionado de Colombia. La presentación del equipo de Paraguay, conducido por el entrenador argentino Puerari. Así que 24-7 fue el resultado final, victoria de los Cóndores sobre los Yacaré de nuestro país. Taekwondo Pump 6 estilo libre mixto. Medalla de oro para Ecuador, plata para Venezuela y bronce para Colombia y Perú.
Taekwondo de 68 kilos a 80, masculino. Victoria del chileno Joaquín Andrés Churchill sobre el paraguayo Sergio Park Leguizamón por 2 rounds a 0. Muy bien, señoras y señores, comenzó ya en pista 2. En el doble masculino, Argentina se impuso a Venezuela por 2 sets a 0, con un parcial de 6-0, 6-0. Hola chicos, 2 minutos. Gracias, aplauso para Tirica. Juego Argentina 3-0, segundo set. Juego, set y partido por Argentina por 6-0, 6-0. Sí, señoras y señores, victoria de Argentina en la rama masculina, grupo 1, fase de grupos, victoria de Argentina con 4. Paraguay hizo lo propio con Ecuador, con parciales de 6-2, 6-4. Juego Paraguay 5. Y partido para Paraguay por 6 juegos a 2, 6 juegos a 4. Sí, señoras y señores, victoria de Paraguay, rama masculina, grupo 2, 6-2, 6-4, en 1 hora de juego, la victoria. Badminton individual masculino. En juego válido por la jornada de hoy, Jonathan de Souza de Brasil venció a su compatriota Lucas Abreu de Oliveira 2-0. En badminton individual femenino, Juliana Vieira de Brasil se impuso a su compatriota por 2-0, con parciales de 21-14 y 21-10. Badminton dobles masculino. Victoria de la dupla brasileña Faria Silva ante la peruana La Torre Subaste
por 2-0, con guarismos de 21-17, 21-13. Badminton doble mixto. La dupla brasileña Farías Lima se impuso a la pareja del mismo país, Da Silva Lima, por 2-0, con parciales de 26-24 y 21-22. Con esto, la dupla Farías Lima quedó con la presea dorada, la integrada por Silva y Lima, con la medalla de plata. El bronce quedó en manos de Perú. Vóley masculino, triunfo de Colombia ante Bolivia por 3-0, con parciales de 25-15, 28-26 y 25-16. En el otro juego hubo victoria de Chile, también fue por 3-0 ante el combinado de Perú, con parciales de 25-14, 25-20 y 25-23.
En el balonmano, en los 12º Juegos Suramericanos Asunción 2022, se produjo un resultado más que inesperado con la derrota de Argentina 23-22 sobre Paraguay. El equipo de Marisa Faría y Víctor Figueredo consiguió el triunfo sobre la hora, faltando 3 segundos con el tiro de Jessica Fleitas, terminando así, sumando sus 2 primeros puntos y un resultado capital en sus aspiraciones de llegar a la medalla y por supuesto seguir sumando para el Team Paraguay. Argentina se quedó con las ganas tras su gran victoria del día de ayer sobre Bolivia. Los partidos se desarrollan en el CEO, en el Centro de Entrenamiento Olímpico. Hasta el momento quedaron con 2 unidades Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil.